de estar aquí en León hablando sobre Gaudí, así que agradezco a los organizadores del curso, a Carlos Varela y a César García Álvarez, la invitación, que por fin, esta vez se ha traducido en una presencia real, no como el año pasado, que un inoportuno COVID pues, tuvo que hacer que yo lo hiciera online, ¿no? No sé si alguno de los asistentes que están ahora aquí estuvieron el año pasado. Voy a hablar de algunas cosas que ya hablé el año pasado, puesto que hablé de la primera época de Antoni Gaudí, pero evidentemente pues me voy a centrar en el aspecto de la luz, que es el tema monográfico del curso. Voy a hablar fundamentalmente del Capricho, pero también de alguna cosa más. Entonces, quiero hacer un prólogo sobre las farolas de Barcelona, que es una de las obras tempranas de Gaudí que también he estudiado. Y quiero hacerlo en relación precisamente con la luz y con el simbolismo de la luz, ¿no? Porque vamos a ver que en el Capricho la luz sobre todo tiene digamos, un valor funcional, un valor salutífero, ¿no? Higiénico, pero para Gaudí muchas veces la luz también tiene un significado simbólico. En este caso, en las farolas de Barcelona, de las que hablé en el curso pasado, no nos podemos detener mucho, pero estos son los dos tipos de candelabros que todavía se pueden ver en Barcelona, que por cierto son obras que están bastante olvidadas dentro de la producción gaudiana, pero estas farolas, lo interesante es que según el estudio que yo hice, pues tienen una dimensión simbólica, ¿no? Simplemente para recordar un poco la cuestión, es decir, esto como hace Gaudí en cualquier proyecto, pues él estudia desde el punto de vista técnico y funcional cómo tiene que funcionar eso que va a diseñar, ¿no? En este caso una farola, un candelabro de 6 brazos. Aquí es de los pocos proyectos que se conservan de Gaudí con una explicación, con una memoria. Él explica cómo ha concebido este mobiliario urbano, cómo tiene que funcionar como una corona. El caso es que en la imagen de abajo se ve ese estudio de que efectivamente es como unos puntos de luz que funcionan como corona. Quiere decir que esto es el aspecto funcional, ¿no? El aspecto práctico de cómo debe funcionar ese mobiliario que está diseñado para alumbrar y que por lo tanto tiene que hacer de la manera más eficiente su función. Pero aparte de eso, luego hay otras cuestiones, hay varios niveles de lectura, como siempre en la obra de Gaudí. Y en una de ellas es esto que voy a decir ahora, que es el simbolismo, ¿no? Como dice un recorte de prensa de la época, al final parece que Gaudí lo que hizo fue diseñar estos candelabros como si fueran un guerrero. Un guerrero que está alumbrando. Esto no es algo que me haya inventado yo, sino que ya aparece, ¿no?, constancia de ello en la prensa de la época. Y si analizamos las farolas, sí que vemos que estos brazos parecen el brazo con la manopla, ¿no?, de un guerrero, de una armadura que está sosteniendo esos fanales, ¿eh? Para mí es indudable que hay esto, ¿no? Pero es que luego, además, bueno, esto es otra visión. Además, si uno se fija, pues la descripción que hace Gaudí en la memoria no se corresponde con lo que realmente hace, porque al final, más que un símbolo de Mercurio, este es el símbolo de un guerrero con un casco militar evidente, con cimera, y una cimera además que tiene un animal que es, yo interpreto que es como el ave fénix, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en el momento de auge del catalanismo político, que el principal órgano de expresión de este movimiento es la Renaixença, que tiene como símbolo este ave fénix diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, y por lo tanto eso tiene toda coherencia, ¿no? Es decir, a mí al final me parece evidente que esto, o sea, yo escribí un artículo sobre esto, que me parece que Gaudí lo que ha hecho es yo lo llamo el guerrero de la Renaixença, ¿no? Es un guerrero que evoca el pasado militar catalán, y es un guerrero que alumbra el futuro de Barcelona y el futuro de Cataluña, ¿no? En este sentido,
es el valor simbólico de esa farola, ¿no?, que alumbra el futuro. Aquí he puesto algunos textos en los que se puede ver cómo esa luz tiene ese valor simbólico, ¿no? Este libro de Próspero de Bofarull, que habla de los condes de Barcelona, que dice: la gloria de los antiguos es la luz de la posteridad. Yo creo que ahí está el significado simbólico de estos candelabros, ¿no? Luego hay otros textos relacionados con el Fénix, como este Martín de Piles, Fénix de Cataluña, que también hablan de la luz y hablan del Fénix como símbolo del renacer de Barcelona y de Cataluña. Así que aquí tenemos un ejemplo de luz con valor simbólico. Y esto se refuerza por los otros modelos de candelabros que Gaudí tuvo que hacer más económicos, que en vez de tener la presencia del guerrero, del casco, pues tiene el motivo de una corona invertida, que se ha elucubrado bastante sobre su significado, pero en el fondo yo creo que esto también es una alusión a un tipo de candelabro típico de la historia de las artes del hierro en Cataluña, como este que vemos aquí, ¿no? Estos candelabros góticos catalanes que también tienen una corona invertida en la parte superior, es decir, que siempre la catalanidad está presente y digamos que eso se funde, ese sentido, con el de esa luz. Bueno, pasamos al capricho, que fue objeto de mi tesis doctoral. Y entonces, bueno, quiero también comentar, creo que la charla también tenga un valor metodológico de cómo hay que estudiar a Gaudí, ¿no? Cómo hay que enfrentarse a una obra de Gaudí, sobre todo cuando hay muchas incógnitas. Este es el estado actual. Lo que hemos visto antes es la fachada norte. Esto que vemos ahora es la fachada sur, que es la principal del Capricho. Es la que, digamos, en la que se centra el principal significado, ¿no?, del organismo arquitectónico. Ahora mismo, como se ve, pues hay una especie de invernadero que se ha hecho a partir de la restauración que tuvo lugar en los años finales de los años 80. Este es el estado actual, pero vamos a ver el estado anterior al año 1989, que es cuando yo empecé a estudiar el edificio, porque claro, aquí de lo que se trata es de desvelar cuál es realmente qué es lo auténtico, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo se pensó que este pabellón que había aquí, que era parte original del edificio, hasta el propio Basegoda lo interpretó así y hizo esta interpretación de lo que es la distribución interior del edificio, pero luego se empezó a ver, aparte de que había una evidencia material de que los ciertos azulejos de ese pabellón eran diferentes de los originales, que el ladrillo era diferente, es decir, había, digamos, evidencias materiales que nos invitaban a pensar que eso no era original, pero en el Capricho no se había estudiado bien. Entonces, a partir de cierto momento, Basegoda, por ejemplo, encuentra una noticia publicada en el año 1915 en el Anuario de la Asociación de Arquitectos de Barcelona, que digamos es la prueba de que ese pabellón no es original porque se está construyendo en el año 1915, ¿no? Es un anuncio publicitario, pero es una, digamos, forma de ver la importancia que tiene yo siempre lo resalto, ¿no?, y a mis alumnos también, la importancia que tienen las fuentes hemerográficas para estudiar, porque del Capricho no había prácticamente ninguna noticia, no había planos, y entonces la historia la hemos tenido que ir reconstruyendo en gran parte gracias a las noticias de prensa. Esta fue fundamental. A partir de aquí Basegoda empieza a investigar, se encuentran documentos, por ejemplo, en el archivo de San Vicente de la Barquera. Esto es un plano del registro de la propiedad donde se ve un poco cómo es la silueta de la planta, nos empieza a dar pistas. Más tarde yo encontré este otro plano de Cascante, que es el arquitecto amigo de Gaudí que construye el edificio. Esto es un plano del año 1885 y aquí se ve también cómo se marca un poco la silueta del invernadero, ¿no?
Bueno, se van encontrando evidencias. El Capricho está aquí y aquí está la Capilla Panteón y el Palacio. Estos son los terrenos del Marqués de Comillas y la casa de Máximo Díaz de Quijano, que es el comitente, está justo al lado. Bueno, luego además empiezan a aparecer noticias que curiosamente antes no se habían tenido en cuenta, pero fijaos que el propio José Luis Sert, vinculado a familias catalanas que veranean en Comillas, pues en su libro sobre Gaudí escribió, nos dejó este testimonio precioso, porque dice que la casa estaba edificada alrededor de un invernadero con las paredes de vidrio. Y esto nos da la clave, porque hasta ahora no había, incluso hay autores como Kutoshi Tori que no habían, digamos, llegado a la idea de que digamos que el Capricho tenía ese invernadero, ¿no? Y además dice que la luz entraba por todas partes. Y además nos transmite una idea que la que yo quiero insistir después, y es que la casa está construida alrededor de un invernadero. No es que tenga un invernadero añadido, sino que el invernadero es el centro de, digamos, de este organismo arquitectónico. Lamentablemente los documentos que tenemos, fotografías, solo nos informan de la fachada norte, nunca de la fachada sur, y esto unido a que no hay ningún otro tipo de documento, que no hay planos de época, no hay textos de Gaudí, no hay nada relacionado con el proyecto, pues digamos que esto es una desgracia para cualquier historiador del arte, ¿no? Y sobre todo para un doctorando. Pero a mí me resultó muy fructífero porque gracias a esta ausencia de noticias tuve que preocuparme por intentar investigar, por conocer cómo era el método de composición de Gaudí, que es un concepto que me parece fundamental y en el que voy a insistir mucho a lo largo de la charla porque solo a través de ese método podemos llegar a deducir realmente cómo estaba pensado este edificio. Porque ya digo que solo no sabemos nada del invernadero. Bueno, afortunadamente cuando estaba haciendo la tesis doctoral, pues coincidió con un momento en que se restauró el Capricho. Aprovecho para comentar que el Capricho se podía comprar por 14 millones de pesetas. Nadie lo compró, no lo compró el gobierno de Cantabria. El propietario, que era por entonces, decidió restaurarlo y a partir de eso después lo compraron los japoneses, ¿no? Que son los actuales propietarios del edificio. Pero bueno, se perdió una gran oportunidad para que el Capricho hubiera pasado a ser de dominio público, aunque ahora está muy bien gestionado, como veremos, ¿no? Bueno, entonces, digamos que a partir de, o además de estas documentaciones de tipo histórico, biográfico, pues aquí, digamos que se pudo empezar a emplear un sistema, podríamos decir, arqueológico, ¿no? Porque para restaurar el edificio hubo que hacer una excavación, hubo que retirar ese pabellón que estaba claro que era añadido, y estas son imágenes que nos muestran ese periodo de desvelamiento, digamos, de descubrimiento de su fisonomía original. Esto aquí es donde estaba ese pabellón añadido, donde ahora está el invernadero. Esto es otra imagen. Este es el suelo original, baldosas hidráulicas. Y esta es una perspectiva de, bueno, el pabellón este medio desmontado, y esto tiene mucho valor porque este suelo original nos señala cómo era la planta del invernadero. Y además se conservaban los arranques de unos postes de madera, no de metal, o sea, que quiere decir que la estructura principal de ese invernadero era de madera, no era de hierro, y gracias a eso pues se pudo reconstruir la planta, que es esta, que la vamos a ver en varias ocasiones, porque ahora lo que tenemos que estudiar es, lo que tenemos que hacer es interpretar esta planta, ¿no? Esto es un momento de la fase de construcción del alzado, digamos de construcción, ¿no? De elevación del invernadero, pero hay que decir que es una interpretación, porque no hemos conseguido, a fecha de hoy, esperemos que algún día se pueda conseguir una imagen de cómo era ese invernadero, que yo creo que era bastante distinto de lo que se ha hecho.
Pero esto es reversible, si algún día se encuentran, pues de hecho creo que hay un proyecto de cambiarlo, ¿no? Se quita y se pone de otra manera. Así que, bueno, por lo tanto, para interpretar la planta vamos a introducirnos un poco en el método de Gaudí, que es lo que yo creo que hasta que yo estudié el Capricho nadie se habría preocupado, porque parece que Gaudí es un genio con ciencia infusa, ¿no? Y no se habla mucho de cuál es su método y cuáles son sus influencias y cómo fue su formación. Bueno, aquí, por lo tanto, vamos a intentar descifrar esta planta, que sabemos que es así ya tenemos la certeza. Y aquí me interesa pues, hacer algunas referencias a textos que Gaudí seguramente leyó, estamos seguros, y que tenía que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en primer lugar, este texto de Durán, que es uno de los libros de cabecera de los alumnos de aquella época. Esto son lecciones para la Escuela Politécnica. Durán dijo que si la disposición de un edificio es conveniente y económica, nacerá naturalmente otra especie de decoración arquitectónica verdaderamente hecha para gustarnos. Yo creo que esto es fundamental, por lo menos para el Gaudí joven, este concepto de decoración arquitectónica, que luego nos aclara bastante José de Manjarrés en su texto Teoría Estética de la Arquitectura, de 1874, también un texto muy leído en la época, que dice que la arquitectura no es una construcción que se decora, sino una decoración que se construye. A mí me parece muy revelador para el concepto que tiene Gaudí, este concepto de decoración arquitectónica, de algo que... Porque tenemos la idea de que Gaudí tiene mucha decoración, ¿no? Casi la idea que tenemos es que lo más atractivo de Gaudí es la parte decorativa, pero realmente todo tiene que tener un fundamento y constructivo, como veremos en el Capricho. Entonces, yo insisto mucho porque normalmente en los edificios de Gaudí no se estudia la planta. La planta es fundamental, como veremos en la tratadística, porque la planta es la que genera realmente ese edificio, ¿no? Así que lo de Manjarrés me parece que Gaudí lo tenía muy consciente. Y, por otro lado, en los manuscritos de Reus, los apuntes de juventud, a los que se ha referido antes Carlos Varela, pues Gaudí insiste en el método, ¿no? Hay una frase textualmente que dice: es preciso el contrapeso, método, método, métodos, descanso proporcional a las fuerzas y trabajo asiduo. De hecho, sabemos que el Capricho le costó mucho trabajo a Gaudí, es decir, que hay muchos, no sabemos, o sea, no los conocemos, pero sabemos por Raffles que hizo muchos planos, que corrigió muchas cosas, que le costó mucho hacer el proyecto, porque está muy pensado. Así que, digamos que Gaudí es un arquitecto metódico. Frente a lo que dicen algunos, yo defiendo eso, que Gaudí es muy metódico. Para resumir un poco en qué consistía ese método, pues yo creo que hay que acudir a Viollet-le-Duc, como hemos comentado antes. Viollet-le-Duc decía que la arquitectura, cualquier proyecto, tiene que satisfacer dos condiciones básicas: ser verdad con respecto al programa y ser verdad con respecto a los medios de construcción. En esta charla nos vamos a fijar sobre todo en el programa, ¿no? Cómo ser verdadero con respecto al programa. Pero si seguimos investigando sobre este método, hay que decir ante todo, aclarar cuál es el concepto de programa, que es básico en la arquitectura de Gaudí, como es básico en la arquitectura decimonónica, y yo creo que en la arquitectura, toda la arquitectura de todas las épocas, toda la buena arquitectura, ¿no? ¿Qué es el programa? El programa es la definición del problema arquitectónico, es decir, es el conjunto de factores, de determinantes que el arquitecto tiene que resolver. La genialidad de Gaudí es que en estos condicionantes no solo incluye los factores funcionales, digamos, sino muchas veces los morales y los simbólicos. Eso es lo que realmente le caracteriza a los programas de Gaudí, por eso tienen esa complejidad, ¿no? Pero, bueno,
digamos que partiendo de ese concepto de programa, pues esta idea la encontramos en los manuscritos de Reuss, expresadas en varias frases, que habla de la necesidad de que, por ejemplo, la arquitectura se refleje o que responda a las condiciones dinámicas o atmosferológicas. Esto en el Capricho está muy presente, no vamos a hablar mucho de ello, pero el Capricho está pensado también para un clima ventoso, lluvioso y frío. Y es fundamental entender esto para entender el Capricho, ¿no? Y para Gaudí, por lo tanto, es fundamental satisfacer esas necesidades, ¿eh? Bueno, entonces, un poco la conclusión de este sistema es que Gaudí, o este método, Gaudí necesita o tiene claro que hay que ser verdaderos con respecto al programa, hay que satisfacer su edificio, tiene que satisfacer esas condiciones del programa. Hay que decir que esto no es algo meramente funcional, sino que para los arquitectos del siglo XIX es una forma de renovar la arquitectura, ¿no? Que la arquitectura satisfaga y exprese los nuevos condicionantes. Hay que ser, por lo tanto, su arquitectura tiene que ser verdadera con respecto al programa, verdadera con respecto a los medios de construcción. Si analizáramos el Capricho, en la visita lo podemos comentar, ¿no? Este aspecto vemos que se cumple a la perfección y todo eso produce esa especie, esa decoración arquitectónica que realmente es lo que busca Gaudí, porque para Gaudí tampoco nos da tiempo ahora a extendernos mucho sobre el concepto de carácter, pero en sus apuntes siempre está presente el carácter. Él busca una arquitectura con carácter. Y el carácter puede ser muchas cosas. Una arquitectura con carácter puede ser una arquitectura que exprese su propia modernidad, su propia contemporaneidad, pero también una arquitectura que exprese el programa, que exprese, entre otras cosas, por ejemplo, la personalidad del comitente, ¿no? Ahí está todo incluido. Y este carácter tiene que ser también manifestado o tiene que dar lugar, de hecho da lugar, si la arquitectura tiene carácter, da lugar a lo que se llama la arquitectura parlante. Es un concepto también que viene del siglo XVIII, pero que es muy importante en el siglo XIX, porque la arquitectura parlante no solo es aquella que satisface los condicionantes del programa, sino la que los expresa y, podríamos decir, en el caso de Gaudí, la que los pone en escena, ¿eh? Esos determinantes, lejos de ser un obstáculo, un impedimento, es al contrario, es un recurso fecundo para la arquitectura que hay que mostrar y que no hay que esconder, ¿eh? Así que la arquitectura parlante es la que expresa el programa y, de acuerdo con este sistema, la planta se concibe como la representación del programa. Es decir, la planta es la que tiene que expresar por sí misma esas condiciones, esa verdad con respecto al programa. Así que estudiar la planta es fundamental para entender el Capricho. Y hay un concepto también fundamental que yo creo que Gaudí se lo apropia, pero que lo expone Viollet-le-Duc, que es el de idea madre. Es decir, que todo edificio, toda construcción, digamos que tiene una idea principal, que es la que ordena toda la composición del edificio, ¿eh? Bueno, este es el texto de Viollet-le-Duc, que para mí ha sido fundamental, ¿no? Él está en francés, pero él habla de ese proceso arduo del arquitecto, ¿no? Está concibiendo su proyecto, tiene problemas, tiene ideas confusas, dice, pero de repente él cree percibir en su programa una idea principal, dominante. Dice que nadie la ha tenido en cuenta. Dice, la luz se hace. En lugar de tomar su proyecto por los detalles para llevar a la combinación del conjunto, él invierte su operación. Él ha entrevisto el edificio, cómo los servicios deben someterse a la disposición, digamos, grande, común, a todos, ¿no? Y dice, estos detalles, entonces, solucionan esa tortura que tenía hasta ese momento y
la idea madre encontrada, las ideas secundarias se clasifican y llegan en el momento necesario. El arquitecto es dueño de su programa. Esto es fundamental. Vamos a ver, por lo tanto, ahora cuál fue el programa de Gaudí y cuál fue la idea madre, que está en relación con la luz, con el sol. Bueno, para estudiar desde un punto de vista metódico la planta, el proyecto, pues hay que tener en cuenta muchos factores. El primero de ellos es el comitente, que hasta muchas veces no se había tenido en cuenta, Máximo Díaz de Quijano. Aquí es decir, hay muchos aspectos de Máximo Díaz de Quijano, como su afición a la planta, que se podría hablar de ellos, pero en este caso no vamos a hablar de ello porque estamos centrándonos en la luz, hablaremos en la visita, ¿no? Pero evidentemente la personalidad de Máximo explica mucho el capricho. Solo adelantaré ahora que Máximo Díaz de Quijano, posiblemente su naturaleza enfermiza, también al final fue uno de los condicionantes del programa de Gaudí. En cualquier caso, el edificio del Capricho, según las noticias de prensa que yo pude recabar, sabemos que está muy estrechamente vinculado a la personalidad de Máximo, que no solo es el que hace el encargo al arquitecto, sino que sabemos que está, cuando muere incluso, que está construyendo, está dirigiendo unas ruinas. Es decir, es un proyecto muy personal. Y eso hay que entenderlo. Y por eso no me extrañaría, como vamos a ver luego, esa posibilidad de que en el fondo, detrás del Capricho, también se esconda una especie de arquitectura medicinal, ¿no? Una metáfora medicinal. Esta es la noticia que dice, ¿no?, cuando muere, que se había trasladado al edificio que estaba construyendo, estaba dirigiendo esas ruinas, ¿no? Otro de los aspectos que habría que estudiar es el contexto arquitectónico en el que se inserta el Capricho. Estamos hablando de Comillas, pero ¿qué es Comillas? Evidentemente es una población costera, tiene un clima, digamos que la arquitectura del Capricho deberíamos de integrarla dentro de lo que en su época se llamó la arquitectura del litoral, está condicionada por el clima de costa, pero además Comillas tiene cosas también muy interesantes o muy necesarias de saber para entender el Capricho, como es que es una villa de indianos, el Marqués de Comillas es el más conocido, pero también es una villa que se ha convertido en poco tiempo en una especie de enclave de veraneo aristocrático. ¿Por qué? Entre otras cosas, aparte por la grandeza del Marqués de Comillas, que invita a los reyes, porque la talasoterapia, la helioterapia, es decir, la terapia de los baños de mar, los baños de olas, y el tomar el sol en la playa, pues es algo que se comienza a poner de moda ahora, según los principios higienistas, ¿no? Comillas, sabemos que Alfonso XII va a tomar los baños de ola, pero además es que se producen unos acontecimientos inusitados en los veranos del año 81 y 82, justo antes de que Máximo encargue su proyecto, que son las jornadas regias que tienen lugar en Comillas. Y en esas jornadas regias se produce una especie de metamorfosis de Comillas que aparece en la prensa como un sueño de las mil y una noches, ¿no? Se transforman los parques, los jardines, hay luz eléctrica. Bueno, hablaremos de todo esto porque, sobre todo lo que nos interesa de cara al Capricho, bueno, hay música, que veremos que también de Chapí, pero sobre todo es este kiosco del que queda algo en el Capricho, como veremos al final. Así que es necesario estudiar ese contexto. Bueno, teniendo todos estos contextos, pasamos a estudiar lo que es la planta, porque claro, tenemos que interpretar esos espacios a qué corresponden, qué usos tienen, cómo está el edificio orientado. Y aquí es donde empezamos a ver digamos, carácter solar del edificio, ¿no? ¿Cómo analizar la distribución? Porque estos son los aspectos que también muy pocas veces se tocan en el caso de Gaudí.
Pero para Gaudí es fundamental el arte de la distribución, el disponer las estancias de las maneras más adecuadas de acuerdo con sus orientaciones solares, sus usos, etc. Aquí hay textos fundamentales como es el del propio Vitruvio. Vitruvio tiene en el libro sexto, pues habla de cuáles son las orientaciones, aunque dice que cada región, cada país debe estudiar cuáles son las más óptimas, ¿no? Pero en realidad Vitruvio ya no está hablando de esa arquitectura solar propia de los países mediterráneos, ¿no? Y si hacemos una conclusión de sus recomendaciones, pues sabemos que en el norte él dice que deben de estar los comedores de verano, los estudios, la bodega, salones a la griega. En el mediodía están las grandes salas cuadradas para fiestas y espectáculos, habitaciones de reunión, esto coincide bastante con el Capricho. A poniente, al oeste, están los comedores de invierno, salas de baños, estancias de recibir, y al este, dormitorios, bibliotecas. Bueno, esto coincide en general bastante con lo que vamos a ver en el Capricho. Pero hay que tener en cuenta también que el Capricho hay que relacionarlo también con la arquitectura de su época. La arquitectura de su época es la arquitectura victoriana, tardo-victoriana, ¿no? Y la arquitectura victoriana desarrolla unos postulados prácticos que son muy interesantes. Quizás el libro de Robert Kerr, The Gentleman House, es uno de los más interesantes porque este autor desarrolla esto que se llama el Aspect Compass, ¿no? Que es una especie de rosa de los vientos, es decir, como se ve en este gráfico, donde él expone cuáles son las orientaciones húmedas, frías, calurosas, etcétera, para así distribuir las estancias de la casa, ¿no? Si leemos el libro de Robert Kerr, pues llegamos a estas conclusiones de cuáles son sus recomendaciones, que algunas de las cuales coinciden con el Capricho, pues esto de los dormitorios o las salas de reunión al sur, ¿no? Drawing room, pero claro, tiene diferencias porque hay que tener en cuenta que Kerr está hablando de un clima diferente del que se puede encontrar en la península ibérica, ¿no? Bueno, pues tampoco vamos a detallar mucho las recomendaciones, pero digamos que Gaudí yo creo que tiene en cuenta estas recomendaciones, pero también las de Vitruvio, y encontramos ideas sobre las orientaciones solares, una vez más, en ese texto que muchas veces se olvida. No se tiene en cuenta que es el manuscrito de Reus, y en concreto el escrito sobre la casa pairal. Dice, las habitaciones agrupadas deben de estar agrupadas según la necesidad de su orientación. Y es curioso que en el propio texto de Gaudí se hable del invernadero. Es lo que señaló en negrita. Dice, en el ángulo opuesto, un invernadero de hierro y cristal, jardín de invierno, que comunica con las habitaciones de recibir y que puede ser habilitado como salón para las grandes fiestas de familia. Bueno, al final, digamos que las orientaciones, si analizamos el texto, la conclusión es que él expone estas orientaciones, ¿no? El norte debe ser para el comedor de verano, el estudio y otros. El este, el oriente, son los dormitorios, porque por ahí es por donde sale el sol. El oeste, poniente, comedor y salas de visita, es la parte que recoge, digamos, el sol, ¿no? De poniente, de la tarde. Y a mediodía el despacho y la sala de familia. Aquí casi todos coinciden en el sur, donde están las salas de reunión, ¿no? Bueno, pues con todos estos elementos, sabiendo que Máximo es un soltero, sabiendo sus habitudes, ¿no? Su labor profesional, sus gustos, pues al final lo que hice fue identificar el uso de las diferentes salas, ¿no? Entonces, efectivamente, el dormitorio principal está al este, porque es el que está orientado, lógicamente, a la salida del sol, aunque también tiene ventanas al sureste, que también son una orientación recomendada. Luego estaría el vestidor, el cuarto de música, el gran salón, que
comillas, en Cantabria lo llaman la salona, porque es la sala principal, digamos, sobre todo la sala principal de verano, estaría el recibidor y el comedor, que está orientado a poniente, con el fumadero, que también tiene esa orientación, ¿no? Así que, digamos que ahora veremos que el Capricho realmente tiene una forma un poco de curva, ¿no? Que está pensado para recoger, o sea, para, digamos, que en su trayecto, ¿no?, el sol lo ilumine desde que se pone, o sea, desde que se nace, desde que se levanta hasta que se pone. Y todas las habitaciones están orientadas a recoger la máxima cantidad de luz. Y en el centro está el gran salón de invierno, el gran invernadero, que es el centro de toda la arquitectura. Esto vamos a insistir después. Así que si vemos las fachadas, esta sería la fachada norte, esta sería la salona, que tiene una particularidad y es que tiene doble altura. Es la única sala que tiene doble altura. Aquí lo vemos. Vamos a fijarnos en estas ventanas porque ahora mismo no tienen función. Y ya vamos a explicar después que eso en Gaudí prácticamente es inadmisible, poner unas ventanas de decoración. Pero esta es la salona, que tiene doble altura, y esta, ahora mismo hay un techo, digamos, que tapa esta luz, ¿no? Pero bueno, esta es la distribución. Aquí vemos la fachada sur, ¿no? Esa casa que está abrazando ese invernadero, y bueno, esta es la planta principal. Aquí es donde se ve que esta salona orientada al norte es la que tiene doble altura. Este es el invernadero, estas son las otras salas. Aquí estaría el comedor, el fumadero, el dormitorio, que es una estancia de las más grandes porque prácticamente yo creo que Gaudí tenía en cuenta que Máximo iba a hacer gran parte de su vida en el propio dormitorio. Y todo está perforado con ventanas, además muchas en disposición angular, para captar la máxima cantidad de radiación solar posible. Que yo lo comento en otro apartado, que es la adecuación del edificio al viento, pero las ventanas son de guillotina, que son las que son más eficientes en un clima ventoso, que tú no puedes tener la ventana abierta si hay viento y se choca, ¿no? Y además, la diferencia de las ventanas del Capricho con respecto a las de Botines es que tiene un sistema de contrapesos que se puede dejar en cualquier punto. No hay que poner ningún pestillo, o sea, ninguna base, ¿no? Es un tipo de ventana que, según mis investigaciones, solo se utilizaba en la construcción ferroviaria de la época. Es realmente impactante. Bueno, esta sería la planta superior con el invernadero. Este es la salona, ¿no?, que se proyecta por encima de la planta. Y simplemente señalar que el Capricho pues tiene bastantes puntos en común en esto que es la captación de la luz con la Casa Vicens, que es prácticamente contemporánea. La Casa Vicens, realmente hay una cosa maravillosa en esta es la galería, ¿no? Y aquí hay una fuente, o había una fuente, este es el comedor, también orientado al sur, pues hay una fuente que es increíble porque es una fuente que permitía descomponer los rayos de sol cuando el sol está allá abajo, se está poniendo, ¿no?, da de manera perpendicular, y la propia, digamos, agua que está cayendo por una espiral producía una serie de irisaciones realmente espectaculares, ¿no? Es realmente un uso magistral de estos ingenios hidráulicos para también conseguir refracciones de luz caleidoscópicas, ¿no? Realmente impresionante. Bueno, y una vez que hemos visto un poco cómo es la distribución, aquí vienen un poco las interpretaciones, ¿no? Yo creo que Gaudí, cuando diseña el Capricho, tiene muy en cuenta los textos de Plinio el Joven. Esto no es nada extraño, puesto que estos textos están muy en boga en los tratados arquitectónicos del siglo XIX, porque no se conserva, o sea, no se conocía dónde estaba la casa del Laurentino, de Plinio, pero se conservaban las cartas de Plinio a Galo, a su amigo Galo, en las cuales Plinio explicaba
en realidad cuál había sido el programa de esa casa. Entonces las cartas se muestran en los tratados de arquitectura de esa época como ejemplos de programa, ¿no? Y el Laurentino era una villa de recreo a la que se retiraba Plinio en invierno. Y aquí hay algunos pasajes que yo creo que Gaudí tuvo claramente en cuenta. Bueno, simplemente decir que esto que comentaba, que es que el Laurentino está continuamente en vigor porque se estudia en las escuelas de arquitectura, se hacen concursos para restaurar o emular teóricamente, ¿no?, la villa de Plinio. Aquí vemos alguno, este de Audeburt. En fin, cada arquitecto tiene su interpretación. Hay incluso una interpretación del propio Schinkel, muy interesante. Este de Stier, en estilo más pintoresco. Yo creo que debajo o detrás del Capriccio está un poco esa filosofía del Laurentino, ¿no?, que además es una arquitectura mediterránea. Y dentro del Laurentino, Plinio hablaba del pabellón Mis Delicias, ¿no? Y dentro de ese, entonces insiste mucho en la importancia de las vistas del panorama, pero también en las insolaciones, ¿no? Y dice, por ejemplo, esto que destaco, ¿no? En él hay una habitación soleada que mira por un lado a la terraza, por otro al mar y por ambos al sol. La importancia, esto también lo podemos ver en la Salona, ¿no? Es un poco parecido a lo que se encuentra allí. Dice, se puede contemplar gran número de vistas panorámicas separados simultáneamente por otras tantas ventanas. Y dice, los dormitorios están orientados hacia la salida del sol. La teoría vitruviana aquí se manifiesta también en el Laurentino. Pero dentro del pabellón de Mis Delicias hay una sala especial que él llama el Heliocaminus. Dice, es una habitación curvada en forma de ábside, al Heliocaminus, que sigue sucesivamente el recorrido del Sol a través de todas sus ventanas. Esta sala, este Heliocaminus, en la teoría arquitectónica del siglo XIX se concibió, se interpretó como una estufa solar. Así lo dice Léon Renaud, que es uno de los principales teóricos de la época, que dice, él interpreta que realmente este Heliocaminus es una estufa, es una habitación también que recibe la luz del sol por todos los lados. Bueno, pues en mi opinión, la Salona es un poco una evocación de este Heliocaminus. Es una estufa, no es el invernadero, pero tiene algo en común, porque es una sala que además llama la atención, aunque sea de verano, pero no tiene ningún sistema de calefacción. Y está orientada al norte, con lo cual debería tener algo. En mi opinión, esta estufa, o sea, esta sala se caldeaba a través del propio invernadero con el que se conecta en el lado sur, pero luego la parte de arriba, esas ventanas que están hoy tapiadas, esto es un detalle, ¿no? Esta es la cubierta de esta salona. Ahora mismo hay un falso techo aquí que tapa la luz de esas ventanas, pero yo que he estado, esto es por dentro la Salona, ¿no? Este es el techo que hay actualmente, esto es una foto antigua, pero aquí se ve que aquí hay unos bastidores. Y yo lo que creo es que aquí lo que había eran luz cenital, había cristales para que la luz también entrara por arriba. ¿Por qué? Si no, ¿por qué Gaudí va a poner esas ventanas que no tienen función? Esas ventanas son las que darían luz aquí. Entonces la Salona, bueno, estas son las ventanas que digo que están cegadas, esto es la estructura de la cubierta, estos son los bastidores que se pueden desmontar fácilmente, por eso yo creo que ahí Gaudí tuvo que diseñar un sistema de quita y pon de cristales o cristales fijos para que a través de ahí pasara la luz. Y eso sería una forma de conseguir esa especie de estufa solar. Estas son las ventanas que estaban tapiadas antes de la restauración. Estas son las que dan a esta Salona. La estábamos mirando desde el norte, pero estas comunican muy directamente con el invernadero. O sea que a través de aquí también se puede filtrar el calor. Luego también está el calor que puede subir de las cocinas que están justo abajo, ¿no? Creo que esto también lo había dispuesto Gaudí.
Estas son las ventanas exteriormente, estas son las ventanas de guillotina. Estas son las ventanas angulares. Esto es lo que permite, esto es un poco la idea del bow window, lo que permite es que esas ventanas angulares atrapen mucho más la luz desde que sale el sol hasta que se pone. Así que es una sala en la que entra la luz por todas las partes, a pesar de que está orientada al norte, pero prácticamente está continuamente iluminada. Aquí vemos, estas son las puertas angulares, la gran ventana con los paneles de guillotina. Y una cosa a tener en cuenta, ¿no?, que siempre llama la atención, estos balcones que cierran estas ventanas angulares, que miran hacia adentro, parece que aquí Gaudí está diciendo que lo importante no es el paisaje de afuera, sino el espectáculo de dentro, ¿no? El espectáculo de esta sala conectada con el invernadero, con el salón de invierno, que estaría lleno de plantas tropicales, ¿no? También es una forma de hacer esta sala un espacio de recepción social, ¿no?, de la que la gente puede estar fuera sentada hablando con los que están dentro. Yo creo que esto también tiene mucha importancia en el Capricho. Pero fijaos, si aquí encima hubiera luz, ¿no?, si hubiera cristales, la iluminación de esta salona pues sería realmente espectacular. Aquí vemos el paisaje, vemos estas ventanas que efectivamente son sonoras, tienen un sistema de contrapesos de campanas tubulares que, digamos, al accionarse pues producen melodías o sonidos. Son ventanas muy racionales para este clima, para producir la ventilación, la aireación o captar la máxima cantidad de luz. Aquí vemos otra vez la fachada sur de la salona, que da al invernadero, y más perspectivas de esta gran sala, digo que es uno de los aspectos fundamentales. Bueno, pues una vez que hemos hecho todo este análisis, debemos llegar a las conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el programa y cuál es la idea madre? Evidentemente, para mí, un elemento fundamental del programa es el sol. Podríamos calificar el Capricho como una arquitectura solar cuyo elemento central es el invernadero, el jardín de invierno, que es el elemento que realmente consigue, digamos, la máxima eficiencia, ¿no?, desde el punto de vista de captación de la energía solar. El jardín de invierno podríamos decir que también es una estufa solar, es algo que puede contribuir al caldeamiento del resto del organismo. Hay que tener en cuenta que el jardín de invierno es algo que se pone muy de moda en el siglo XIX, al calor del desarrollo de la industria del vidrio, ¿no?, y del hierro. Aquí vemos una villa pionera en este sentido, la villa de Sessincourt, de 1806, que es una villa de estilo oriental que tiene dos grandes salas concebidas como invernaderos. Aquí vemos otra perspectiva, es decir, pero poco a poco, y gracias sobre todo al desarrollo de Joseph Paxton, ¿no?, de la arquitectura de cristal, que comienza utilizándose para invernaderos para cuidar plantas como esta que vemos aquí, la planta regia, ¿no?, desarrolla esas estructuras que luego se van haciendo cada vez más complejas, estas estructuras de cristal que están concebidas para captar calor y energía solar para que puedan pervivir las plantas de climas cálidos, ¿no? Todo esto al final, bueno, aquí vemos un aspecto de estos invernaderos, el de Chatsworth, pero al final todo esto se va evolucionando y da lugar a edificios como el Crystal Palace, ¿no?, una arquitectura de hierro y cristal para exposiciones, realmente espectacular, un hito para la época. Pero en el ámbito doméstico, los invernaderos se convirtieron en un elemento de confort. De confort en el sentido de no solo de producir comodidad, sino de dar satisfacción psicológica al habitante, al propietario. Es muy conocido este salón de recepción o invernadero de la princesa Matilde, ¿no? Realmente eran salones de recepción
Salones donde se pasaba una gran parte de la vida doméstica, aparecen mucho en la literatura de la época, por ejemplo en el Judío errante de Sue, pues muchos momentos cruciales tienen lugar en el invernadero. Pero lo interesante es que Gaudí no hace una casa común con un invernadero, como son estos ejemplos que puedo poner aquí. Este de la izquierda es un ejemplo que pone Viollet-le-Duc, de una casa de costa. Esto es un ejemplo de diseños de Godwin en Inglaterra, de invernaderos que se añaden a las casas, con aspectos más o menos funcionales, más o menos relacionados con la jardinería. Pero al final Gaudí, ¿qué es lo que hace? Lo que dice José Luis Sert. Hace una casa que rodea un invernadero. Es decir, que el elemento central es el invernadero, que está abrazado por el cuerpo de la construcción que le protege de los vientos del norte, ¿no? Que, en fin, crea ahí un microclima realmente ideal en esa parte sur del Capricho, ¿no? Que además está protegido por un muro de contención del jardín, etc. He puesto al lado el plano del palacio del Marqués de Comillas para que se vea. El palacio es más o menos neopalladiano, un concepto preestablecido de espacio, ¿no? Regulado, simétrico y tal, pero Gaudí lo que hace es que la idea madre, es lo que quería llegar, la idea madre es el invernadero, es esa estufa solar, que es la que da sentido a todo el organismo arquitectónico. Y por eso esta planta tiene en sí ese valor decorativo, porque representa el programa, porque expresa claramente cuál ha sido ese pensamiento arquitectónico, que es lo que determina, ¿no?, la arquitectura de Máximo. No es una casa con un invernadero, es un invernadero con una casa alrededor. Esta es la idea madre del programa, como digo, ¿no? Y ¿cómo podemos relacionar esto con la medicina? Bueno, pues esto es una hipótesis, evidentemente, pero resulta que estudiando la biografía de Máximo Díaz de Quijano y estudiando la literatura de la época, pues creo que se puede relacionar, ¿no? Hay un texto de Jules Michelet que se llama La Mer, que es un texto de literatura, pero hay un momento que habla de la habitación, de cómo debe ser la habitación o la casa a orillas del mar. Es un texto en el que Michelet habla así, lo dice así, ¿no? Es una señora joven debilitada, enferma, muy cercana a estarlo, y un niño más débil todavía que la madre. El invierno lo ha pasado en la ciudad, tiene anemia y se les prescribe pasar el verano a orillas del mar. Esto enlaza con las prescripciones higienistas, la importancia, es decir, los baños de sol se les concedía en sí mismos una gran importancia, ¿no? Y en cuanto a la habitación, pues Michelet, ¿cómo debía ser esa casa? Está hablando de la arquitectura del porvenir porque él no encuentra en su época arquitectura que se adecue a estas necesidades, ¿no? Entonces habla de la quinta de porvenir y dice: el sol en nuestros mares del norte no debe ser desterrado, sino acogido con gran cuidado. Es decir, que para Michelet el sol es el principal condicionante del programa de esa casa sanadora, ¿no?, en la que va a vivir esa mujer con anemia que viene de la ciudad. Y sigue diciendo cómo podría ser esa casa. Dice: para responder a estas dos necesidades, preferiría la forma que da menos asidero al viento, la semicircular o de media luna, cuya parte convexa procuraríame por el lado del mar un panorama variado, viniendo el sol a dar la vuelta de una a otra ventana y recibiéndolo a todas horas. Realmente esto coincide mucho con el texto de Plinio y con la filosofía que hemos visto que subyace debajo del Capricho. Porque el Capricho no es semicircular, exactamente, pero sí que describe como una especie de parábola, un arco, ¿no?, que va recogiendo el itinerario del sol. De Michelet se hicieron interpretaciones un poco, digamos, simplistas. Aquí pongo un ejemplo, esta Villa Dugas de Troyes, de Saint-Malo, que es uno de los sitios de costa más apreciados por los franceses. Y esto es una casa, efectivamente, con una fachada semicircular, ¿no?, basada en Jules Michelet, pero evidentemente no es esto. Sí, yo creo que
Gaudí lo que hace es mejorar, porque Michelet no habla del invernadero, pero habla de concentrar todo el interés de la casa en el flanco sur, que es el que está protegido del mar, ¿no? De lo que viene del mar, que es turbulencia, frío, humedad. Lo mejora y, claro, si pasamos a hablar de Máximo, resulta que el acta de función de Máximo pues dice que murió de un infarto crónico de hígado. Claro, yo intenté buscar en la medicina de la época si había alguna recomendación especial del sol o de luz para esto. Pues ya digo que la helioterapia se consideraba que era útil para muchas cosas. En cualquier caso, sabemos que Máximo no muere repentinamente, que ya de cuando hace el encargo a Gaudí está enfermo por noticias de prensa que nos dicen, ya en el año 82 se dice que está muy aliviado de su enfermedad, luego en el año 85, en mayo, se dice que está enfermo y cuando muere se dice que el capricho le servía de endulzamiento a su penosa existencia, ¿no? En esto coinciden las diferentes crónicas. Aquí también se habla de que llevaba con resignación cristiana su enfermedad, es decir, que Máximo era un enfermo crónico, ya cuando encarga el capricho está enfermo, pudo tener en cuenta Gaudí la enfermedad. Bueno, pues yo creo que sí, que no es disparatado. Aquí he puesto un dictamen de un médico de la época, ¿no?, que habla sobre enfermedades del hígado y recomienda las estancias a orillas del mar, los baños, pero yo creo que siempre van asociados los baños de mar también con la importancia del sol. Es decir, que a mí no me extrañaría nada que Gaudí hubiera tenido en cuenta esto porque, como he dicho antes, él siempre busca personalizar al máximo sus proyectos, tener en cuenta las necesidades del propietario. Así como la música está muy presente, pues quizás esta arquitectura heliotrópica pueda ser especialmente indicada para un cliente realmente quejado de una enfermedad crónica incurable, ¿no? Es una hipótesis. En cualquier caso, creo que para mí me queda claro que el sol es el determinante fundamental del programa. Y ya para ir acabando, decir que el capricho está todo lleno de girasoles, ¿no? Los azulejos de girasoles tienen una función también de proteger de la humedad, de la lluvia. Pero ¿por qué el girasol? Esto me llevó muchos años. ¿Por qué el girasol? ¿Tenía algún significado especial? ¿Puede ser una consecuencia del esteticismo de la época? Este es uno de los azulejos del girasol. Bueno, pues yo creo que aparte de relacionarse con la arquitectura persa, pues eso es otra historia, el girasol se podía relacionar, por ejemplo, con el movimiento esteticista, ¿no? Aquí he puesto algunas imágenes de Oscar Wilde, muchas veces asociado al girasol, o los diseños de William de Morgan. Es decir, hay muchos ejemplos en la época porque para los esteticistas la luz tenía un valor fundamental a nivel simbólico y a nivel higiénico en las casas, ¿no? El caso de Oscar Wilde, el girasol era como un símbolo precisamente de este esteta, ¿no? Podría ser que el girasol fuera una alusión a esto, podría ser, pero esto son cosas muy poco anteriores al capricho realmente, ¿no? Luego el girasol se pone muy de moda en el modernismo, pero aquí estamos en el año 85, pues cuando se acaba el capricho. Para mí el girasol es un emblema del programa del edificio, es decir, lo que representa es que el edificio es una arquitectura heliotrópica, está inspirado en el Helianthus annus, en el girasol, gira metafóricamente para recibir la máxima cantidad de sol. Y una prueba de esto es que, por ejemplo, una de las otras cosas que encontramos en el capricho es estos pájaros que muchas veces han dicho que son palomas. No, es decir, es un ave que Gaudí quería significar, individualizar. No es una paloma, no es un gorrión, es una alondra, porque es un ave moñuda.
Y la alondra es la que canta al sol. El ruiseñor más bien canta a la noche. La alondra canta al sol. Entonces, aquí yo creo que, por ejemplo, en la alondra se funde el emblema musical con el emblema solar, ¿no? Así que yo creo que está claro que el girasol es el símbolo del programa del edificio y por eso yo he hecho este libro del manifiesto del girasol, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el capricho es una obra manifiesto, es una obra de juventud, mediante la cual Gaudí quiere expresar toda su ambición, ¿no?, de construir una arquitectura nueva, y el girasol es el elemento fundamental. Ya con esto acabo.